Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez, un viernes sí y un viernes no, de momento, con el Café Conciencia. ¿Tenéis ya vuestro café? ¿Nos hemos puesto el café? Pues podemos empezar a comentar cositas sobre la situación, el cambio climático, etcétera, etcétera, y algunas noticias de ciencia que os tengo preparadas. Ya sabéis, bueno, yo espero que sea cortito porque en estos días estoy muy liado y no me da tiempo tampoco a dedicarle mucho a esto. Pero bueno, espero que sea interesante, que os guste. ¿Qué tal? ¿Qué tal la borrasca Ciarán? Ciarán, vaya nombre, ¿eh? La borrasca Ciarán. Y ahora viene, bueno, se está acabando esta y parece que entra otra que se llama Domingo o Domingos, no sé. Curioso esto, ¿eh? De que tengan nombre las borrascas. Hasta hace unos pocos años, simplemente una borrasca era una borrasca y venía una B en el mapa del tiempo y ya está. Y ahora a todas les ponen nombre. Por algo será, ¿no? Planteémonos que si le ponen nombre es porque hay que tenerlas vigiladas y cada una además sigue una propia dinámica y por eso tiene esa individualización en su estudio y en su seguimiento. Aquí, bueno, yo creo, Iván, que en Levante esta vez ha llegado algo de Ciarán, ¿no? He visto que había, me parece que en Alcoy había, los vientos habían tirado la fachada de un colegio, parte de la fachada de un colegio, algo por el estilo. Aún así habrá sido bastante más leve que lo que como azotado porque entraban por el oeste y por supuesto cuando llegan allí ya llegan muy descargadas. Pero bueno, es interesante, ¿no? Nada que ver con lo que han tenido a finales del mes pasado, a finales de octubre, tuvieron en Acapulco. No sé si estáis muy al corriente, pero bueno, era una tormenta tropical que creo recordar que se llamaba Otis, que en 24 horas se transformó de tormenta tropical a huracán de fuerza 5, que es la máxima. En 24 horas, o sea, es un cambio vertiginoso. 24 horas y pasa a ser un huracán con la capacidad más destructiva. De hecho, en nada arrasó Acapulco, ¿no? No sé cuantísimos muertos, no sé, iban 20 y pico la última vez que lo vi. No sé cómo andará la cosa, pero bueno, es indicativo de estos fenómenos, ¿no? Estos fenómenos que ya nos lo decían, que este cambio climático, este calentamiento a lo que iba, este caos climático que se está generando, lo que iba era aumentar la frecuencia de fenómenos extremos. Y la razón ya la comentamos en el anterior Café Conciencia. ¿No? Imaginaos de toda la energía que viene en el Sol, que toda la energía que nos llega a la Tierra del Sol, hasta hace nada se rebotaba y se disipaba gran parte de esa energía, se volvía a disiparse, se devolvía al espacio y se disipaba. Y por los gases de efecto invernadero, que son producto evidente de la acción humana, ¿no? Y el principal causante es la quema de combustibles fósiles, pues se crea ese efecto invernadero que impide que esa radiación solar, que esa energía que nos ha llegado del Sol, se devuelva al espacio. Y evidentemente queda en el planeta. Y un planeta más caliente es un planeta con más energía, más capacidad energética, almacena más energía. Y esa energía, cuando se dan las circunstancias, eso en sí mismo no genera una borrasca. Pero si se dan las circunstancias de una borrasca, la borrasca se desata con muchísima más energía, con mucha más virulencia. Entonces, eso es lo que nos avisaban y eso es lo que está ocurriendo y eso es lo que estamos viendo semana a semana, o 15 días cada 15 días. Fijaos que hacemos un café conciencia cada 15 días y no hay vez en la que no haya una noticia en la que nos sorprendan o nos asusten con las circunstancias meteorológicas, ¿no? O sea, esos fenómenos extremos que cada vez son más extremos y son más frecuentes. Un planeta más caliente es un planeta con más energía y cuando se libera esa energía se libera más de la que se liberaba porque hay más y se libera más bruscamente. Entonces eso es un hecho palpable, un hecho evidente y que deberíamos hacérnoslo mirar, como comentamos tantas veces. Es tan sencillo como eso, ¿no? Mirad, nosotros mientras tanto, con todo el problema que tenemos, seguimos a lo nuestro. He ido cogiendo algunas imágenes que voy a iroslas mostrando. Mirad, esto es un artículo que salió hace muy poquito. Como veis, estaba en el diario y dice: las subvenciones al petróleo, el gas y el carbón crecen un 50% desde el Acuerdo de París contra el cambio climático. Vaya, como veis, una noticia más que, como siempre decimos, no va en la buena dirección, ¿no? Un 50% más
de subvención a los combustibles fósiles, que sabemos que la quema de combustibles fósiles es la causa principal del calentamiento que está teniendo nuestro planeta, de ese aumento de energía que tenemos en la troposfera, ¿no? En la troposfera, en la hidrosfera, en toda la Tierra, en la zona habitable de la Tierra, se acumula una gran cantidad de energía que se libera cada vez de manera más brusca y más intempestivamente. Es así, un 50% más de subvenciones al petróleo y al gas, cuando deberíamos estar abandonando el consumo de petróleo y gas. Sin embargo, seguimos a lo nuestro. Hemos creado un mundo que es tan difícil de cambiar que seguimos a lo nuestro. Fijaos, hace unos días también tengo otra noticia, que había puesto en una de sus conferencias Antonio Turiel, y es que la había titulado La locura extractivista. Mirad, como él dice en el subtítulo, dice: no hay la más mínima intención de abandonar el modelo extractivista. Además del calentamiento, además de la emisión de los gases de efecto invernadero, el otro gran problema que sabemos que tenemos ahora mismo, otro de los grandes problemas, es el aumento de la extracción y la carestía de los productos, y la finalización y el esquilmar los recursos del planeta, ¿no? Pues aquí, como veis, en la Fundación Naturgy, nada más y nada menos, pues lo que plantean es que es evidente que la transición energética será una transición, dicen, será una transición extractivista. ¿Pero cómo va a ser una transición extractivista? Una transición para seguir ahondando en el problema, para seguir esquilmando el planeta. No vamos por buen camino, Deberíamos hacérnoslo mirar en serio y empezar a presionar a nuestros dirigentes para acabar ya de una vez con esta situación, que además nos va generando cada vez más ansiedad, porque se ve que cada vez los efectos son más palpables. Ya os digo, le ponen nombre a las borrascas, es muy evidente. Incluso hay efectos de este calentamiento, efectos de la alteración que estamos provocando en el planeta, que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Incluye algunos fenómenos, como digo, estas alteraciones que estamos provocando en el planeta, incluyen algunos fenómenos que pasan bastante desapercibidos. No sé si habéis oído hablar de que ya hay estudios, ya hay científicos que están planteando que hay indicios de que la Amazonia, el bosque amazónico, el que era el pulmón del planeta, ¿no? Que se ha dicho tantas veces, aquellos acordaos de los niños en la guardería con el actual alcalde de Madrid, ¿no? Preguntándole que si se pudiese salvar el Amazonas o Notre Dame, a que iba, ¿no? Bueno, pues este gran pulmón del planeta, esta Amazonia, que todos los niños de la escuela infantil incluso lo tienen aquí metido, como que es el pulmón de nuestro planeta, pues parece ser que con mucha probabilidad está cambiando, de manera que va a emitir, y está a puntito de emitir, más CO2 del que absorbe, ¿no? Hay un balance entre fotosíntesis, que es la producción de oxígeno, absorbes CO2 y con la energía del sol fabricas con ese CO2 materia orgánica, que es materia con carbono, al fin y al cabo, ¿no? Materia orgánica, la utilizas para construir y fijar, por lo tanto, ese carbono en materia orgánica, y produces como subproducto oxígeno. Eso es lo que hace que sea el pulmón del planeta, que nos da aire limpio, aire con oxígeno para respirar. Pero ahí tiene que haber un balance entre las plantas. No solamente hacen la fotosíntesis, sabéis que hacen la fotosíntesis y también respiran. Y el problema es que con el calentamiento parece ser que se aumenta la ratio de respiración con respecto a la ratio de fotosíntesis, con lo cual estamos en un serio riesgo de que lo que es uno de los grandes sumideros de carbono se transforme en un productor de carbono. Imaginaos la catástrofe que eso puede plantear, ¿no? Con relación a esto, también os tenía puesta una imagen de, mirad, esto es de una conferencia de Fernando Valladares. Mira, dice: mares más cálidos interrumpen el aporte al bosque amazónico del fértil polvo sahariano. Resulta que
el bosque amazónico necesita para su fertilización del aporte de minerales que le llegan del polvo sahariano. Y entonces la detención de los alisios, la detención de los vientos por ese calentamiento que está alterando pues eso, los ríos principales de viento, igual que hay mareas principales en los océanos, hay zonas principales de ríos atmosféricos. Pues esos ríos atmosféricos que conectan el Sáhara con la Amazonia parece ser que se están debilitando. Según el estudio que comentaba aquí Fernando Valladares, en 3 décadas probablemente el 30% del aporte de polvo sahariano se detenga, y ese aporte de polvo sahariano es necesario para fertilizar el bosque amazónico, y si el bosque amazónico no fertiliza, no sintetiza, no genera, no fija carbono, no transforma en el CO2 en materia orgánica. Entonces las consecuencias son por supuesto catastróficas. Lo del polvo del Sáhara es curiosísimo. O sea, yo no sé si eréis conscientes, pero se necesita ese aporte del polvo del Sáhara. Eso que nos fastidia tantas veces, la calima que viene aquí, que nos tiene en verano a veces con los cielos cubiertos de polvo y que te mancha el coche y te lo deja hecho polvo, pues es necesario que ese polvo viaje a través del Atlántico y fertilice el bosque amazónico para que el bosque amazónico siga vivo. Las alteraciones que estamos creando en las condiciones de vida de este planeta están volviendo locos a muchas de las formas vivas con las que compartimos este planeta, ¿no? Os tengo puesto una fotografía que hice ayer mismo. Mirad esta fotografía. Como veis, ahí tenéis unas malvas. Estas malvas, la foto la hice ayer. Ayer jueves. Ayer jueves a las 4 de la tarde, delante del centro asociado de la UNED de Coslada, donde iba a dar la tutoría de psicofarmacología. Ahí teníamos hay un parterre y hay unas malvas, y mirad que estaban en flor. La malva debería florecer en primavera. Ya os comenté en alguna ocasión que tengo fotos precisamente de ese mismo parterre, que hay malvas, y tengo fotos prácticamente de malvas florecidas durante todo el año. Esto evidentemente no es bueno porque las flores tienen que salir cuando tienen que salir, en el momento que debe salir, porque de esa flor lo normal es que se fertilice y que llegue a transformarse en fruto. Ese es el ciclo que debe llegar. Pero para que eso para que eso ocurra, debe florecer en su momento y debe dar el fruto en su momento, y el fruto debe producirse para que la semilla germine en su momento. Y todos esos cambios que estamos provocando evidentemente van a causar un efecto. Este verano también había una noticia en Baleares con respecto a esto, que comentaban que había bajado la cosecha de tomates en Baleares, había bajado al 50%, y había bajado al 50% simplemente por el calentamiento global, porque el tomate necesita para madurar calor, pero resulta que las plantas en Baleares de tomate, que después de estar 3 días seguidos a más de 35 grados, expulsaban las flores, tiraban sus flores, y eso ha hecho que la cosecha de tomates baje a la mitad, aumentando por supuesto el precio de tomate fresco, importando tomates que no saben a nada, etcétera, etcétera. ¿Qué os voy a contar que no sepáis de los problemas del tomate, ¿no? Los precios a los que se ha puesto el tomate y el sabor del tomate, lo difícil que es conseguir unos tomates de temporada en condiciones, ¿no? Pues esos problemas se están teniendo. Junto a esos, pues hay un montón de evidencias más, ¿no? Están los productores de vino, por ejemplo, están llevando cepas a zonas más altas, precisamente por el tema del cambio climático. La cosecha ha avanzado, o sea, se ha vendimiado como un mes antes de lo que se venía vendimiando en años anteriores. Esto parece que puede ser beneficioso, pero no, todo lo contrario. Las cosas deben llevar su ritmo, deben llevar su evolución, su tiempo. Daos cuenta que estamos provocando unas alteraciones
que en realidad llevan un ritmo dentro son alteraciones que deberían llevar un ritmo geológico, una velocidad geológica, y están llevando un ritmo a la escala humana. En mi vida estoy viendo yo esos cambios, y la vida de un humano en la escala geológica es despreciable completamente. Si esos cambios se producen a una velocidad mucho más acelerada de la que deberían producirse, dificultan que las formas de vida que tenemos que soportarlas podamos adaptarnos. O sea, la adaptación biológica necesita tiempo, y ese tiempo no lo tenemos por el aceleramiento que estamos teniendo de todos estos procesos. Es necesario que paremos, es necesario que nos relajemos, es necesario que nos planteemos qué estamos haciendo, ¿no? Y cuál es el verdadero problema. El verdadero problema, la verdadera raíz de todos nuestros males con respecto a las alteraciones que estamos provocando en el planeta, la muestra Fernando Valladares en una de sus últimas conferencias. Mirad que aquí os he cogido también una imagen de una de las últimas conferencias de Fernando Valladares en las que ponía esta diapositiva. Mirad, aquí no lo dice él directamente, es más, esto es algo que salió publicado en un paper en Nature, en el que estaban estudiando la anatomía y la resiliencia del ecosistema productivo global, ¿no? Y resumían en una frase el quiz de la cuestión, ¿no? Dice: hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. El productivismo, Nystrom y colaboradores en Nature en 2019. Y esta frase la comenta en varias ocasiones Fernando Valladares en sus conferencias, porque es la verdadera raíz del problema. El negocio es el problema. El tener que hacer de todo una cuestión rentable económicamente es la raíz de todos nuestros males. En fin, aunque sea un poco pesado, es necesario que comentemos estas cosas para que sigamos tomando conciencia y nos demos cuenta de lo que tenemos, de cuál es el problema que tenemos, y estemos preparados además para que ante los cambios que son necesarios hacer no se nos manipule de alguna manera, ¿no? Porque aunque, como veis, estamos todavía subvencionando un 50% más del Acuerdo de París, o sea, de lo que habíamos quedado en el Acuerdo de París, que teníamos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir, por lo tanto, el consumo de combustibles fósiles, y resulta que hemos aumentado en un 50% su subvención. Evidentemente no vamos por buen camino. Eso no puede continuar. No puede continuar así, porque nos estamos haciendo trampas al solitario. Es como si estuviésemos todos sabemos, o sea, los gobiernos saben qué es lo que está pasando y los gobiernos saben qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que hemos creado un mundo tan complejo en el que nos es más fácil imaginarnos el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y eso es una paradoja terrible, es una paradoja que nos lleva a la extinción. Es como si fuésemos todos conduciendo en dirección contraria contra un tráiler y a ver quién es el último que se quita, porque sabemos que nos vamos a chocar con él. Pero mientras nos estamos acercando, como uno deje de consumir combustibles fósiles, uno cambie su modelo productivo hacia un modelo que no busca el crecimiento, pues económicamente se hundiría en ese proceso en el que nos estamos acercando al desastre, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir? Si sabemos que al final nos vamos a chocar, ¿no deberíamos cambiar ya? Y es que este choque que muchas veces planteamos que lo verán nuestros hijos, que lo verán nuestros nietos, no, lo estamos viendo ya, lo vemos ahora mismo. Como siempre decimos, el 2030 es una fecha clave y se ve que los cambios hasta esa fecha van a ser muy grandes, y van a ser muy grandes porque se está ya cambiando. Y de hecho, mirad que están planteando, comentábamos hace 15 días, el abono transporte, de los abonos que estaban planteando en Alemania y en Austria para todo tipo de transporte público. Es decir, se sabe, se está dando pasos ahí, pero parece que nos cuesta, parece que cuesta que alguien coja, porque la verdad es que los políticos en ese sentido lo tienen complicado, ¿no? Porque el político que plantea hacer eso planteará una serie de problemas de los cambios que son necesarios hacer, que si el resto no le apoya, pues es que no, evidentemente no sale reelegido. O sea, como los cambios que tenemos que hacer son más a largo plazo, no es un cambio, son cambios estructurales, no son cambios coyunturales, no son cambios que vayan a hacerse en un año, son cambios para los restos, de aquí en adelante, para cambiar nuestros modos de actuar, ¿no?
En fin, con respecto a la situación climática, no quería daros más la plasta, simplemente volver a centrarnos ahí y ver que nos concienciemos de que va a haber cambios y de que tenemos que cambiar y que tenemos que hacer un mundo mejor, un mundo más vivible, un mundo más habitable para nosotros y para el resto de seres vivos con los que compartimos este planeta y con los que hemos coevolucionado. ¿De acuerdo? No somos una forma de vida independiente, somos una forma de vida que depende de todo el ecosistema. Somos una forma de vida más que está engarzada en el mismo ecosistema Tierra. Y en ese ecosistema Tierra tenemos que convivir todas las especies de la mejor manera. Es así de simple. Es que, y así de complejo a la vez. No es tan simple. La solución no es tan simple, evidentemente, pero sí que es así, ¿no? Hay que ser conscientes de que estamos aquí. Somos un animal más, no somos tan distintos de todos los animales y somos tan dependientes del ecosistema como todos los demás. Aunque generemos un ecosistema artificial, lo cubramos de asfalto, lo cubramos de hormigón, lo cubramos de cemento, lo cubramos de estructuras artificiales construidas por nosotros, el ecosistema que está debajo y que sigue y que cuando viene una riada vuelve a salir el río por donde corría habitualmente, etcétera, etcétera, tenemos que ser conscientes de que esto que creamos no es nada más que una fantasía, es un Matrix. En realidad seguimos viviendo en el planeta y necesitamos que ese ecosistema esté sano y productivo. Y este calentamiento que estamos provocando nos está llevando al borde del desastre a nosotros y arrastrando con nosotros a todo el resto de vida, tanto animal como vegetal, como fúngica y como de cualquier otra especie, de cualquier otro tipo de vida hay en el planeta, ¿no? El desequilibrio es brutal lo que estamos generando. Quería comentaros en esta línea de ver que además somos un animal, que no somos tan distinto a los demás. Mirad, quería comentaros una noticia que ha salido también recientemente. A ver si la tenemos por aquí. Por aquí la tenemos. Mirad, el hallazgo de chimpancés hembras con menopausia descoloca a los científicos, dice. Esto es una noticia que comentan en el diario, pero es porque se ha publicado en un grupo de chimpancés, un grupo de chimpancés en Uganda. Se ha descubierto que en esa población de chimpancés las hembras son longevas y que viven como un 20% del tiempo de su vida adulta en estado postreproductivo, es decir, después de haber dejado de tener el periodo, después de ser fértiles. Y hasta hace poco se creía que eso era prácticamente exclusivo de humanos. Ya hay evidencia, y lo comentan en este artículo, de que también se ha visto menopausia en ballenas dentadas, dicen, como del tipo de las orcas. Las orcas también viven así, ¿no? También viven más allá de la reproducción. Hay una tendencia intuitiva también a pensar teniendo una visión estrecha de la teoría de la evolución, nos planteamos en cuanto pasas tus genes a la siguiente generación, porque así lo vemos en gran parte del reino animal, ¿no? En cuanto se pasan los genes a la siguiente generación, la generación anterior ya no sirve para nada. El salmón llega hasta que desova. Cuando desova el salmón se muere. Se lo coma el oso o no se lo coma el oso, el salmón se muere. Ya está. La siguiente generación es la que viene, ¿no? Con tantísimos insectos que ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Hacen el imago, el último, el estado que puede reproducirse, en la última metamorfosis, sale la mariposa, sale la mosca, sale el escarabajo, lo que sea, y procrea, pasa sus genes a la siguiente generación y ya es completamente despreciable y ya desaparece, ¿no? Toda la teoría del gen egoísta, etcétera, etcétera. Pero es una visión un poco estrecha, como digo. Evidentemente, tanto orcas, fijaos con lo inteligentes que son y lo complejas que son las orcas, ¿no? Que hemos tenido muchas noticias este verano de orcas organizadas atacando barcos, no sé qué, que estaban planteando que parece ser que no era solamente una orca, sino que la llamaron Gladys, me parece recordar, sino que eran unas cuantas, etcétera, etcétera, pero que aprendían, que no habían hecho todo el daño que pudiesen, o sea, que eran como que daban señales de atención. Bueno, pues estas orcas se sabe que son animales longevos, de vidas largas, y además, tanto en orcas, en delfines, como en chimpancés, se sabe, cada vez hay más evidencia de que tienen comportamientos culturales. Es decir, que hay grupos que tienen costumbres distintas al resto de los grupos, que no solamente funcionan con conductas innatas, sino que conductas aprendidas y que se pasan de generación en generación creando lo que es un concepto de transmisión cultural.
Desde luego los cambios evolutivos que se dan en el ADN se dan en individuos. El individuo es quien muta el ADN y el que porta tu mutación es el que lleva el cambio que, si esa mutación es beneficiosa, pues se extenderá en la población. Y es así como se evoluciona de especie y como se va produciendo el proceso de especiación. Pero en animales longevos y en los que la evolución cultural también es importante, en cuanto empieza a haber evolución cultural, como en el ser humano, la evolución biológica es importante, pero es secundaria, o sea, es mucho más rápida la evolución cultural que la evolución biológica. Los cambios que te permite y las adaptaciones a distintas circunstancias que te permite esa evolución cultural es mucho más, se dan en una escala de tiempo menor que los cambios en el genoma que provocan mutaciones y que van a llevar a ese cambio de especie, ¿no? Entonces, fijaos que aunque los cambios son individuales, en realidad la unidad que evoluciona es la población. Y en poblaciones en las que es importante el cambio cultural, los individuos mayores y que sigan viviendo individuos en edad reproductiva en esa población, que mantengan, por lo tanto, la conexión con la generación anterior y con la siguiente, son claves para esa evolución cultural. Entonces no es tan raro que sean así. O sea, eso es el punto de vista tradicionalmente antropogénico que nos hace considerarnos una especie distinta, una especie elegida. Yo, ante esto de las especies elegidas y los pueblos elegidos, fijaos con lo que tenemos ahora mismo en Gaza, ¿no? Las especies elegidas y los pueblos elegidos me dan yuyu. Hay que tener mucho respeto, porque siempre que hay una especie elegida o hay un pueblo elegido, es que significa que los otros no son elegidos. Y por lo tanto los otros son despreciables. Y eso no es así. Tenemos que estar todos. Todas las especies son necesarias, cada una en su medida, y cada una aporta un valor ecosistémico. Y el ecosistema es más sano cuanto más diverso es. La pérdida de diversidad es uno de los principales problemas que tenemos y hay que abordarlo, ¿no? Entonces, fijaos, planteaban que en este artículo lo que comentaban es que el haber descubierto que hay abuelas, que hay abuelas, no, que hay chimpancés ya con menopausia, que viven como un 20%, es decir, la quinta parte de su vida adulta la tienen después de su etapa fértil, son en etapa infértil, y sin embargo son importantes, tanto en orcas como en chimpancés, como en humanos, son importantes para la población en general. Entonces, esa hipótesis que había de esa tendencia a explicar la razón evolutiva, la evolución, o sea, nosotros le buscamos razones, y cuando le buscamos razones y hacemos interpretaciones, las hacemos con todos nuestros sesgos culturales del momento, con todo nuestro sesgo antropogénico, en el que medimos la realidad de las otras especies desde nuestra realidad, y de ahí que surgiese la idea de la hipótesis de la abuela, ¿no? En nuestro caso, la abuela, pues es que es importante porque ayuda a su hija a criar a sus hijos, a los hijos de la hija, es decir, a sus nietos. Y esa era la razón que argumentaban hasta hace poco en ciencia, para la razón evolutiva que explicaba que en nuestra especie se siguiese viviendo después de la edad fértil. En las hembras, sobre todo, que pudiesen seguir viviendo después de la edad fértil. El problema es que en las poblaciones de chimpancés, las hembras abandonan la población en la que nacen y se van a otros grupos de población. Entonces, la abuela no va a criar a las hijas de su hija, pero no es solamente en sí la crianza y la crianza de los genes compartidos tan directamente, sino la importancia en sí de los seres longevos y por lo tanto que lleven y que conecten generaciones distintas para la supervivencia y el bienestar de las poblaciones. Creo que ahí puede estar una de las claves, y no dar tanta importancia a algo que refleja casi más el sesgo antropocéntrico, que es la denominada hipótesis de la abuela, ¿no? Pues es lógico que haya orcas maduras, pues para que mantengan los comportamientos culturales, digo, es importante, individuos que vivan muchos años. Fijaos que ya comentamos hace tiempo, cuando comentamos el caso de Benjamina, de aquella neandertal o pre-neandertal, que nació con grandes taras, con unas malformaciones que le provocaban dolores e invalidez, y que vivió hasta los 11, 12 años,
10, 11, 12 años, está ahí la horquilla en la que se datan esos fósiles, ¿no? En la que la edad que se le atribuyen a esos fósiles, que era decía Ignacio Menéndez, ¿era? Ignacio Méndez, Ignacio, no me acuerdo, Ignacio, uno de los de Atapuerca, Nacho le llaman, decía que Ignacio Mendizábal, decía que era la prueba de amor fosilizada, ¿no?, más antigua que había, porque evidentemente decía, por contraposición, habían descubierto hace años a Miguelón, y Miguelón tenía, era un individuo adulto que había tenido problemas, pero ya de adulto, y que ya de adulto se había mantenido, pero argumentaban, un individuo de más de 40 años en esta época del Paleolítico, pues era importante para la población, para muchísimas cosas. O sea, la experiencia es un grado, y la experiencia en un entorno más salvaje y más hostil, pues es un grado. O sea, el saber dónde hay agua cuando la mayoría de los pozos se secan, el saber dónde puede haber determinadas fuentes de alimento, el saber dónde encuentras determinados tipos de piedra que puedes utilizar para desarrollar determinadas herramientas, cómo se desarrollan esas herramientas con toda la cultura y todo el conocimiento que se acumula a lo largo de una vida, es importante para todo el grupo. Y ahí mismo comentaban que con Miguelón pues estaba claro que es evidente que un personaje que viviese muchos años en un grupo de prehistóricos es importante para el grupo. Pues la misma razón que esa tendrá también el que haya chimpancés que ya, aunque no se reproduzcan, son importantes para la supervivencia y para el bienestar de ese grupo, ¿no? Olvidemos un poquito la importancia, y la hipótesis de la abuela refleja, como digo, más nuestra necesidad, además de buscar una explicación y una utilidad a la evolución, ¿no? La evolución se da. La evolución es un hecho. Las explicaciones las buscamos los humanos, y generalmente al hacer esas atribuciones estamos proyectando todos nuestros sesgos, ¿no? Todos nuestros sesgos como especie, y nuestros sesgos como en el momento cultural en el que estamos. Como cuando hemos comentado lo de las atribuciones a hombres guerreros cuando encontraban en las tumbas vikingas, por ejemplo, un enterramiento con un cuerpo y unas armas, unos escudos y unas espadas, y suponían ya que era un hombre, que era un guerrero, porque se planteaban que cómo va a ser una mujer. Pues cada vez hay más evidencia de que hay grandes yacimientos, muchos de los yacimientos que hasta hace poco, de los descubrimientos arqueológicos que se habían atribuido a hombres porque tenían símbolos de guerra, de lucha, de que eran guerreros, pues cada vez hay más evidencia de que hay muchos de ellos que eran mujeres. Y en el Paleolítico igual, cada vez hay más evidencia de que las mujeres también cazaban. O sea, esa idea de que el hombre era el cazador y la mujer la recolectora, pues no es universal, y cada vez hay más evidencia de que hay mujeres, de que hubo mujeres en el Paleolítico que compartían, que había mucha menos diferencia en función del género de la que suponemos, ¿no? Ya, como os digo, estas atribuciones generalmente reflejan nuestros sesgos culturales. Y por lo tanto son especulativas, no hay una ciencia clara. Y luego la tendencia a buscar un porqué, y como si la evolución tuviese una finalidad. Claro, llevamos mucho tiempo educados en que somos el sumum de la creación, ¿no? Y no somos el sumum de la creación. ¿Por qué vamos a ser nosotros el sumum de la creación? ¿Por qué estamos nosotros más evolucionados? Somos más complejos, pero más evolucionados que una bacteria. ¿Por qué? Si lleva la bacteria millones y millones de años más que nosotros en este planeta, y pues si no necesita cambios para adaptarse, pues ahí sigue estando la bacteria. Es que es así de simple. Sin embargo, esa idea de que nosotros somos algo especial, pues sí, somos especial como cada especie. Cuanto más conoces a una especie, más especial te va a parecer esa especie. Además de esto, y con un toque más de neurociencia, quería comentaros un descubrimiento que no es tan reciente. Bueno, de principio se publicó en Science en enero de este año, pues bastante reciente, pero no es de esta semana, por así decir. Pero quería comentároslo porque también abunda en la misma idea, ¿no? No es un descubrimiento que no se ha hecho solo en humanos, sino que se hizo primero, se hizo primero en ratones, con lo cual este descubrimiento sobre la complejidad de nuestro
nuestro sistema nervioso no es solamente sobre nuestro sistema nervioso, sino probablemente sea en el sistema nervioso como poco de todos los mamíferos, ¿no? Mirad, os voy a poner aquí el artículo en cuestión. Este es. Mirad. Dice, descubierto una nueva barrera protectora del cerebro que vigila en busca de infecciones e inflamación. Bueno, esto está comentado un poco, lo de que vigila también, bueno, en fin, ya sabéis cómo es la prensa cuando comenta determinadas historias. Como le da un punch a la noticia que en realidad no tiene que tener. La cuestión es que lo que han descubierto es que todos conocemos, de alguna manera sabemos que nuestro sistema nervioso central, el sistema nervioso central es, para que nos entendamos, el sistema nervioso central es la parte de nuestro sistema nervioso que está cubierta y protegida por una cubierta ósea, por el cráneo y por la columna vertebral, que dentro del cráneo y la columna vertebral está nuestro cerebro, nuestro cerebelo, nuestro tronco del encéfalo y nuestra médula espinal por toda, por la columna vertebral, por el centro del hueco, que el agujerito que tiene en el centro cada vértebra, es por ahí, es por donde va nuestra médula espinal, que conecta con el resto del sistema nervioso periférico, con todo lo que está fuera de ese sistema nervioso central. Además de esa cubierta ósea, hay, es lo que os ponía en esta imagen, mirad, hay 3 meninges. Alguna idea tenemos de esas meninges, ¿no? Todos hemos oído hablar de lo que es la meningitis. La meningitis es esa inflamación de las meninges. Las meninges son 3 membranas que se llaman duramadre, aracnoides y pía madre, mirad, que protegen todo el sistema nervioso central y lo recubren. Lo recubren hasta la médula espinal. Fijaos que de alguna manera todos sabemos lo que es la anestesia epidural. La anestesia epidural se llama epidural porque se pone epi, significa encima en griego, se pone encima de la dura madre. Por eso es la anestesia epidural. Encima de esta meninge de la dura madre, la meninge más externa, la que está tocando con el hueso. Luego está el aracnoides y luego ya pegada completamente al tejido nervioso, que además cuando hacemos nosotros, por ejemplo, en clase hacemos una disección de un encéfalo de cordero, la pía madre se queda siempre ahí, está muy imbricada en el tejido nervioso. Sin embargo, la aracnoides y la dura madre se suelen quedar en el cráneo cuando abres el cráneo, se quedan pegadas a ellas. Entre el aracnoides y la pía madre está lo que se llama el espacio subaracnoideo. En este espacio subaracnoideo es por donde circula el famoso líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo que al fin y al cabo es el que lleva los nutrientes y recoge las toxinas y los nutrientes de todo nuestro sistema nervioso central. Ese líquido cefalorraquídeo, que además también sirve de cierta amortiguación mecánica, ¿vale? Nuestro sistema nervioso central está como protegido por esas membranas y además embebido en un líquido, de manera que si hay cualquier golpe mecánico o lo que sea, pues tiene una cierta capacidad de amortiguación, ¿no? Pero ahora lo que han descubierto es una nueva una meninge. No llega a ser una meninge porque es una membrana muy finita, tan fina que tiene muy poquitas capas de célula, un par de capas de célula nada más. Se ha descubierto hace poco, se publicó, como digo, me parece que eran de la Universidad de Rochester en Estados Unidos y de la Universidad de Copenhague. Son científicos americanos, neurocientíficos americanos, estadounidenses, perdón, qué manera de decir americano, manía de decir americanos. Americanos se dicen ellos, como si toda América fuesen ellos, ¿no? Y no, son como poco estadounidenses, ¿no? De Estados Unidos, de Norteamérica. Nada más, pues científicos estadounidenses y científicos daneses, porque han utilizado una tecnología que permite una precisión óptica brutal, que es la tecnología de microscopía por excitación de 2 fotones, que no ha permitido ver algo tan fino y tan delgado como esta capa, como esta membrana. Fijaos que que la han puesto de nombre SLIM. La han puesto de nombre SLIM. Aquí vemos en la imagen, podemos ver dónde estaría esta capa. Esa capa está agrandada aquí para que se vea, ¿vale? Es esta que le han puesto de nombre SLIM, que es un acrónimo, en realidad SLIM, que es lo que significaba, a ver si yo creo que lo tenía apuntado, por aquí lo que significaba SLIM.
Sí, subaracnoidal, mirad, subaracnoidal lymphatic-like membrane. O sea, la membrana subaracnoidal como linfática, por así decir, porque es parte de un sistema que estos mismos científicos describieron no hace mucho, que es el sistema glinfático, que sería el equivalente al sistema linfático, pero en el sistema nervioso central. Que el sistema nervioso central, precisamente por estar protegido por esas meninges, está aislado del resto del cuerpo, por así decir, y el sistema linfático no puede llegar a esas zonas, igual que nuestro sistema inmune tampoco accede fácilmente allí, y hay otro tipo de células, en este caso la microglía, mira, que son las que cubren las funciones de nuestro sistema inmune en el sistema nervioso central, ¿no? En esta capa, como digo, se ha descubierto hace muy poquito porque utilizaron una técnica de esta, la que os digo, de excitación de microscopía por excitación de 2 fotones, que permite una resolución espectacular. En los escáneres no se veía habitualmente. Esta capa, además, a simple vista no se aprecia y se degrada muy fácilmente en cuanto el individuo está muerto, y al ir a mover, al realizar una autopsia, pues te la cargas, no llegas a apreciarla ni siquiera. Por eso, fijaos que es este año, en 2023, parece mentira que todavía en 2023 descubramos estructuras tan grandes como que recubre todo tu sistema nervioso central, pero con un espesor mínimo, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Fíjate, parece ser que la función principal, que es por lo que decían en el título del artículo, la razón principal o la función principal de esta membrana es separar el líquido cefalorraquídeo, sucio, con las impurezas que va recogiendo como un sistema linfático, ¿no? Supliendo a ese sistema linfático. Por eso ponen lymphatic-like, como si fuese linfático, pero dentro, que es un sistema que llamaron ellos ya, estos mismos grupos lo denominaron sistema glinfático, que es el sistema linfático en el que está interviniendo las células de glía, que son el otro tipo celular que hay en el sistema nervioso central, además de las neuronas, son las otras glías. Siempre os he comentado que si fuese un quirófano, la neurona sería el cirujano, pero además de un cirujano tiene que haber un anestesista, tiene que haber unos enfermeros, tiene que haber un montón de gente, ¿no? Tiene que haber unos celadores en el hospital, tiene que haber un servicio de administración en el hospital también, tiene que haber auxiliares administrativos, es decir, todo tiene que cada uno tiene que desarrollar sus funciones para que el hospital funcione bien. Si en el hospital hubiese solo cirujanos, el hospital no funcionaba, por muy hábil que fuese el cirujano. ¿De acuerdo? Pues esta glía, que son, por así decir, todos los ayudantes de los cirujanos, está implicada en ese sistema que suple al sistema linfático aquí dentro. Por eso se llama glinfático, una mezcla de linfa y de glía, y de célula de glía, para que nos dé una idea. Pues parte de eso es esta membrana que la han llamado SLIM. Fijaos, aunque lo que significa es lo que hemos dicho, ¿no? Significa que está en el espacio subaracnoideo, que es una membrana y que de alguna manera suple al sistema linfático o mimetiza al sistema linfático. Pero entre los anglosajones les gustan mucho los juegos de palabras. Slim, al mismo tiempo, si en vez de ser con Y fuese con I latina, se traduciría por delgado o fino, ¿no? Que es lo que caracteriza precisamente a esta maravillosa capa, que parece que, como digo, separa una parte del líquido cefalorraquídeo. Por una zona por debajo de ella va el líquido cefalorraquídeo más sucio, y por encima va el líquido cefalorraquídeo más limpio. Es decir, intercambian, y en esa barrera es la que permite que siga habiendo aporte de líquido cefalorraquídeo limpio, y no se enguarrine todo el líquido cefalorraquídeo. Fijaos lo que se ha descubierto en enero de este año, ¿eh? No hace tanto que por lo tanto, SLIM, a ver si lo tenemos aquí, como veis, es esta capa. Aquí vemos las tres meninges, la dura madre, el aracnoides y la pía madre aquí, y en este espacio es por donde va el líquido cefalorraquídeo, y esta capa delgada, que han llamado SLIM, separa el líquido cefalorraquídeo con toxinas, sucio, con los productos de desecho, del líquido cefalorraquídeo limpio. Y como os decía, esto además lo han descubierto en ratones primero, y luego han confirmado que también está en humanos.
Y esto nos da una idea de que seguimos siendo un animal más y somos un animal y tenemos esto, tanto nosotros como los ratones, o sea, no somos tan distintos, salvando grandes diferencias, ¿no? Evidentemente yo prefiero ser humano a ser ratón, pero como animales no somos tan especiales y sobre todo que recordemos que somos un ser vivo más, que comparte este planeta con todos los demás y que es necesario para cada una de las especies que el planeta a nivel ecosistémico global esté sano y estamos enfermando terriblemente a este ecosistema planetario y eso pone en serias dificultades nuestra capacidad de supervivencia como especie. Es decir, el mundo seguirá, la vida seguirá abriéndose camino, pero a lo mejor no permite vida tan compleja como la nuestra con las condiciones alteradas que estamos provocando, ¿no? Bueno, no os voy a dar más la tabarra, hoy lo vamos a dejar aquí y espero veros dentro de 15 días, en un viernes, ¿no? Y un viernes, sí. Por lo tanto, hasta dentro de 15 días. Venga, sed buenos, colegas, como decía el presi.